para estar en confianza. Se presenta ante ti, codiciable a los ojos, esperando el momento de atacar su carnada. Es un vendedor de placer insaciable que te dice: no temas, no hay compromiso. Vive hoy el momento, ven pronto, no tardes, y te va lentamente empujando al abismo. El pecado te aniquila, te vence, te hurta, te destruye y te mata, te aleja de lo que es más querido, de Cristo, de su amor, de la fe y su palabra. El pecado te confunde, te enreda, va pudriendo toda tu alma, te lleva por oscuros senderos, te aleja de los tuyos, tu familia y tu casa. Llega ante ti cuando tú no lo esperas, cuando piensas y crees: he vencido, estoy firme. Cuando hablas con él, te deslumbra, te enreda y te va seduciendo hasta ver que te rindes. Es un mundo sutil de confort y sorpresas, donde enciende sus luces de brillo indecible, ocultado entre tantas mentiras y engaños, un infierno esperando después del gran juicio. El pecado abre en ti un gran abismo, miente al ofrecerte esperanzas, apaga la luz del camino, te enceguece, te marchita, te esclaviza y te acaba. El pecado te arrastra al infierno, destituye del cielo tu alma, te aleja del Padre eterno, de Cristo, de su espíritu y su tierna mirada. El pecado te aniquila, te vence, te hurta, te destruye y te mata, te aleja de lo que es más querido, de Cristo, de su amor, de la fe y su palabra. El pecado te confunde, te enreda y va pudriendo toda tu alma, te lleva por oscuros senderos, te aleja de los tuyos, tu familia y tu casa. El pecado abre en ti un gran abismo, miente al ofrecerte esperanzas, apaga la luz del camino, te enceguece, te marchita, te esclaviza y te acaba. El pecado te arrastra al infierno, destituye del cielo tu alma, te aleja del Padre eterno, de Cristo, de su espíritu y su tierna mirada. Arrepiéntete, apártate de tus malos caminos y alcanzarás misericordia, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Es un verdadero placer estar con ustedes, transmitiendo la palabra de Cristo, la palabra del Dios nuestro. En nombre de los Centros de Formación de Líderes Senpol, Iglesia Rey David, les damos a todos ustedes una cordialísima bienvenida. Hoy vamos a compartir una enseñanza escrita
en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando oyó esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Padre, en esta noche queremos darte gracias, Dios de la gloria, por el privilegio que tú nos concedes semanalmente de poder transmitir tu palabra, de llegar a través de estos medios compartiendo el mensaje de la Biblia. Te pido que bendigas a cada persona que está sintonizándonos, está viendo este mensaje, este programa en el día de hoy. Que bendiga sus hogares, sus esposos o esposas, sus hijos, sus padres, sus abuelos, sus sobrinos, sus tíos, sus seres queridos, su familia, los allegados. Padre, que en estos tiempos tan complicados y difíciles nos des valor, ayuda. Permite que el poder de tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu. Y permite, Dios de la gloria, que esta palabra corra y sea glorificada. Señor, te pedimos tu aprobación, tu bendición. Oramos para que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos hoy por permitirnos estar presentes compartiendo tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos protejas en estos tiempos tan complejos y difíciles. Te pedimos tu bendición, tu orientación, tu ayuda. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos y orientándonos por senda de justicia, por amor de tu nombre. La gloria y la honra sea para ti, en el nombre
de Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy de la actitud. La actitud manifiesta la disposición del ánimo. En esta enseñanza, Jesús es invitado por un fariseo llamado Simón. En el versículo 36 dice que le rogó a Jesús que comiese con él. A ciencia cierta, claramente no podemos visualizar cuáles eran las verdaderas intenciones de este fariseo de invitar a Jesús. Tal vez el hecho de estar en esa población, tal vez por querer tenerlo cerca para mirar en qué prenderle, para tratar de hacerle un seguimiento a las cosas que Jesús estaba enseñando, porque nosotros sabemos que los fariseos vivían muy contrariados con las enseñanzas de Jesús. El Señor Jesús los confrontaba permanentemente y fue muy recio con ellos al llamarlos hipócritas en varias de sus ocasiones. Pero lo que dice la Escritura es que le rogó y Jesús aceptó esta invitación, porque Jesús acepta las invitaciones de todo aquel que lo invita a su casa. Así todo aquel que desea que Jesús entre en su casa, Él llega. Pero vamos a ver cuál era la actitud que había en este fariseo. Se sentó a la mesa y dice que en el momento en que ellos estaban compartiendo seguramente la mesa, recostados en un diván, porque era normalmente una mesa baja, donde los judíos se recostaban sobre el brazo izquierdo, estiraban los pies y conversaban, tenían esos tiempos de diálogo. Y cuando llegaba alguien que no estaba propiamente invitado, tenía que permanecer callado o en cuclillas, sin tener derecho a decir nada. Solamente los únicos que hablaban eran los invitados que estaban a la mesa. Todo esto es parte de la cultura judía. Entonces, intempestivamente apareció una mujer, dice que una mujer de la ciudad que era pecadora. No nos vamos a detener qué clase de pecados tenía, si era prostituta, en otras versiones dicen que era una mujer de mala fama. Quedémonos con que era una mujer pecadora. Entonces, esta mujer, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Se dio cuenta que Jesús estaba en su ciudad, en el pueblo donde ella estaba. Y dicen las Escrituras que este frasco de alabastro traía un perfume de mucho valor. Y los frascos de alabastro, los vasos de alabastro, eran tallados, eran costosos y eran muy hermosos, eran translúcidos y contenían un aceite de mucho valor. En otras versiones se dice que este aceite tenía, o este perfume mejor, tenía un valor muy altísimo, valor incalculable. Según dicen en otros conceptos, dicen que en otros evangelios que valían más de 300 denarios. Lo más importante es que este vaso de alabastro contenía un perfume muy especial y esta mujer había determinado ungir a Jesús con él. O sea, ella no le importó el valor, porque la actitud que tenía ella era a quién lo iba a hacer. Lo que deja significar que para ella Jesús era de mucho valor. Había oído seguramente hablar de Jesús, se sentía redargüida por su condición pecaminosa, no le importó llegar a ese lugar, no era invitada, no le interesó el mundo alrededor, simplemente su enfoque era acercarse al Señor Jesucristo.
fue osada, porque no era invitada. Y una mujer en la condición en que ella estaba, no podía llegar a un sitio donde estuvieran hombres, y menos los fariseos, que consideraban que eran mejores que los demás. Seguramente este fariseo era de clase media, Simón, porque normalmente los que eran de una condición muy alta nunca se sentaban a compartir con alguien que fuera de una condición inferior a la de ellos. Era estrictamente como estaban constituidos los fariseos. Entonces, el versículo 37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Era fácil para ella llegar a los pies de Jesús, porque cuando ellos se recostaban con el brazo izquierdo a los divanes, obviamente las piernas quedaban extendidas, y allí esa mujer se arrodilló delante del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer se soltó el cabello. Y dentro de la cultura judía no era apropiado que una mujer soltera se zafara el cabello. No era bien visto, y menos delante de los hombres. Era considerada una mujer desvergonzada, porque cuando una mujer se casaba, el día de su matrimonio se arreglaba su cabello y nunca más públicamente volvía a zafarse el cabello, a soltarse el cabello. Era parte de la costumbre de los judíos. Esta mujer se acercó a Jesús con esa actitud. Describe la Escritura que regaba con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Era una total adoración. Vemos una total entrega de esta mujer a Jesús. No le importó ninguna circunstancia alrededor, ni las críticas de los fariseos, ni de seguramente los que estaban allí. No le interesó. Su único objetivo era acercarse a Jesús con una actitud de arrepentimiento, de reconocer. Porque solamente cuando una persona reconoce su condición pecaminosa, tiene la actitud de postrarse de rodillas delante de Jesucristo, que es Dios. Y esta mujer lo hizo. De tal manera que del incógnito apareció Jesús resaltando. Dice en el versículo 39 que cuando vio esto el fariseo, lo vio que le había convidado Simón, dijo para sí, pensó él entre sus adentros, como popularmente nosotros le decimos: si fuera profeta, como la gente cree, conocería pues y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí vemos cómo los fariseos eran especialistas en señalar los pecados de los demás. Si pensaba él entre sí, si fuera un profeta, porque a Jesús algunos lo tenían profeta. Él incluso a sus discípulos les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, porque Herodes había dicho que los poderes de Juan el Bautista, que había muerto, había resucitado y estaban en Jesús. Otros decían que era el profeta, que era Jeremías, o algunos de los profetas. Y este hombre lo tenía por profeta, pero dudó de la condición de Jesús simplemente porque él lo vio. O sea, la óptica de Simón, de este fariseo, visual, lo exterior. Solamente se fijó en la actitud que había, no en la condición que ella estaba mostrándose, sino en la actitud, digamos, en la característica que identificaba a esta mujer, que era una mujer pecadora, conocía seguramente el pueblo, y él se creía mejor, con la condición de señalar: es pecadora, es pecadora. Esa es una condición donde
nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de emitir juicios. Por eso dice no juzguéis para no ser juzgados. Porque a veces nos puede caber esa palabra de Jesús cuando dice que ¿por qué miramos nosotros la paja que está en el ojo de nuestro hermano y no echamos de ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo? Y Jesucristo dice, hipócritas, primero saca la pajita que tienes en tu ojo, la viga, para poder ver la paja en el ojo de tu hermano. Esa era la condición de este fariseo, que se ufanaba seguramente de ser mejor. Entonces dijo, es pecador. Él pensó que es pecador. Entonces Jesús, que sí conocía los pensamientos de él, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Aquí vemos que lo llama maestro. Seguramente quería ensalzar a Jesús al decirle maestro. Entonces Jesús le relata una historia, aquí viene una analogía bien hermosa, cuando le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esta es una parábola dirigida a él con la situación que se está viviendo. Entonces, este fariseo respondiendo, Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Tú mismo has juzgado rectamente. O sea, lo que tú estás diciendo es lo que yo te quiero enseñar. Porque aquí está, en esta analogía prácticamente, digamos, ¿quién era el acreedor? Dios. ¿Quiénes eran los 2 deudores? La mujer pecadora y él, el fariseo. Aquí están los 2. ¿Quién le debía más? Supuestamente, ella. ¿Quién le debía menos? Él. Porque las parábolas de Jesús son ilustraciones para mostrarnos un sentido de lo que Dios quiere que nosotros entendamos de una forma clarividente. Y él lo vio y le dijo, rectamente has juzgado. O sea, permitió Jesús que él mismo dictaminara sentencias sobre la actitud que él tenía. Entonces, apareció en escena la mujer, que era incógnita, despreciada seguramente, mal vista delante de los hombres, humillada a los pies de Jesús. Se atrevió a tocar a un hombre, porque para los fariseos, los judíos de ese tiempo, cuando una mujer pecadora tocaba a un hombre, era un acto de irreverencia. Es más, no era bien visto un hombre hablar con una mujer sola, y menos una mujer pecadora. Entonces aquí el Señor Jesucristo mira a la mujer, la observa, pero le dice a Simón, empieza a decirle a Simón, ¿ves esta mujer? Llorando, sus lágrimas, lavando los pies del maestro, con sus hermosos cabellos secándolos, con ese perfume, ungiendo sus pies. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Primer error de este fariseo. No tuvo la cortesía de cumplir con los requerimientos de un invitado cuando llegaba a una casa. Lo primero que se hacía cuando llegaba alguien especial era lavarle los pies. Sabemos que eran sandalias, se amarraban con tiras a los pies, eran caminos polvorientos y con los pies se lavaban los pies mejor y se refrescaban. Este hombre no lo hizo, no tuvo esta dignidad. Primer error que cometió aquí Simón. ¿Y qué hizo esta mujer? Ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Algo tan especial para ella. No me diste beso. También era otra muestra
de gratitud, de recibimiento especial para alguien, un beso. Se ponía el brazo sobre el hombro y se besaba en señal de respeto, porque había llegado un invitado especial. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Desde que llegó, está arrodillada besando mis pies. Otro acto de descortesía del fariseo Simón. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. También otro acto de respeto era que el aceite de oliva se derramaba sobre la cabeza del invitado en señal de respeto. O sea, las mínimas normas de cortesía que se practicaban en los tiempos de Jesús, este Simón no las tuvo con Jesús. ¿Qué podemos concluir? Que no era muy importante para él Jesús. Seguramente la invitación tenía un trasfondo. No fue una buena invitación. No hubo sinceridad en este fariseo. Falló en 3 normas de cortesía cuando llegaba un invitado especial. Entonces Jesús le dice, mira lo que está haciendo esta mujer, que es pecadora, como tú lo piensas. Ha derramado sus lágrimas, con esas mismas lágrimas ha limpiado mis pies, con sus cabellos ha secado mis pies, y este aceite que tiene tanto valor ha sido derramado sobre mis pies. O sea, es una muestra de lo importante que yo soy para ella, de la condición en que ella se encuentra delante de mí. Ella ha mirado quién soy yo. Esta mujer que tú ves aquí, le está diciendo el Señor Jesucristo a Simón, esta mujer que tú ves, que para todos ustedes es despreciable, que no tiene valor, que es pecadora, que es mal vista, que seguramente es una mujer de mala vida, ha hecho algo que tú no hiciste. Y seguramente esta mujer pecadora, que tú la ves despreciable, tú te crees mejor que ella. Y por eso Jesús le dice aquí, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sabes por qué esta mujer yo le perdoné sus pecados? Porque esta mujer, dice el Señor Jesucristo, le da a entender a Simón y nos enseña a nosotros, sencillamente ha visto al Maestro, ha visto a Jesús, se ha arrodillado delante de él y ha reconocido que es el único que tiene poder y autoridad de perdonar pecados. Por eso ella se humilló delante de él. Se humilló, no le interesó. Aquí vemos y está resaltando esta enseñanza, la gratuidad del perdón de Dios. Lo que quiere reconocer aquí es el valor tan grande que tiene el perdón de Dios. Sus muchos pecados le son perdonados. Son muchos, dice, son muchos pecados le son perdonados. Jesús conocía la condición de esta mujer, porque amó mucho más. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Le dio a entender, usted a mí no me va a pedir perdón, porque usted se considera muy bueno. Usted se considera justo, mejor que esa mujer. Qué lindo es poder ver la actitud que tuvo esta mujer. A pesar de que no la invitaron, ella entró en esa casa y se arrodilló. Este fariseo, que había mirado a Jesús con desprecio, con desdén, no tuvo una buena actitud al recibirlo. Seguramente quería vanagloriarse de llegar y decir, en mi casa estuvo Jesús, que ha cogido tanta fama en esta región. Pensó quizás que era demasiado bueno este Simón, como para tratar a Jesús como igual. Es un contraste con la mujer pecadora, porque esta mujer pecadora, ¿qué hizo? Derramó lágrimas y utilizó un perfume costoso. No le importó el precio. Cuando uno ama a Dios, no le importa el precio que tenga que pagar, lo que uno le da a él. Porque para nosotros Jesús tiene un valor
incalculable. Para los hombres, en otros pasajes de los evangelios dice que este aceite o este perfume se ha podido vender y darlo a los pobres, como dijo Judas. Pero él no lo dijo porque amara a los pobres, sino porque él sabía que al venderlo de ahí podía robar parte de lo que valía ese perfume. Entonces, este hombre no veía a Jesús como Dios, no le dio el valor, no le dio la dignidad. Simón no se creía un pecador, ni siquiera tenía necesidad del perdón de Dios. Y vemos cómo a través de esta enseñanza, de esta analogía, de esta parábola, como usted lo quiera llamar, el Señor nos está mostrando la actitud que tiene que tener una persona delante de Él. ¿Cuál fue la actitud de esta mujer? Derramó su corazón delante de Cristo. Ella aceptó que Jesús era quien decía ser un verdadero rey, un hombre de valor. Por eso ya no le importó. El cuadro que había alrededor de ella no le interesó. Lo único que ella tenía en mente era humillarse, arrodillarse delante de la presencia del Señor Jesucristo y ser perdonada por Él. El Señor la justificó. Los muchos pecados le son perdón, muchos. Por eso amó mucho. Y Jesús enseña, dice, amó mucho. A quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados. Pero los que estaban allí, juntamente con todos a la mesa, aquí está diciendo que habían otro grupo de personas, seguramente había otros fariseos, otros invitados especiales. Sabemos que Simón, para congraciarse seguramente con la sociedad, decía, hoy tengo un invitado muy especial, a Jesús, de boca, pero no de corazón. Tal vez su única intención era sobresalir, mostrarse justo delante de los hombres, teniendo a Jesús sentado en su casa, en su mesa. Pero pasó por alto la cortesía, porque no se dio cuenta el ilustre visitante que él tenía. Si Simón hubiera tenido un corazón como el que tienen que tener los que aman a Jesús, lo hubiera besado, le hubiera lavado los pies con agua y lo hubiera ungido con aceite. Porque esa era la manera como se recibían a los invitados de honor. Era parte de la cortesía judía. Pero para este hombre Jesús no tenía valor. En contraste con esa mujer que se humilló, que se postró y que Jesús la exaltó. Jesucristo, con esta lección, nos está mostrando la necesidad que tiene el hombre que reconoce su pecado de postrarse en la presencia de Dios. Humillados bajo la mano poderosa de Dios. Y esa es la actitud que todos tenemos que tener, la actitud que tuvo esta mujer. No es justificarnos a nosotros mismos, no es creernos buenos. La gente acostumbra mucho a justificarse a sí mismos. Es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Pero hay una cantidad de pecados en nuestro corazón, de los cuales no hemos confesado. Somos egoístas, envidiosos, rencillosos, murmuran contra la gente, viven señalando los pecados de los demás, se creen mejores que otros. Hay algo siempre en el corazón del hombre que tiene que llevarlo a humillarse en la presencia de Dios, a reconocer su condición pecaminosa. Y esta mujer no se justificó. Esta mujer en ningún momento vino delante de Jesús a pedir
simplemente que Jesús le perdonara sus pecados. Y eran muchos. Y Jesús le exaltó. Mientras el fariseo no necesitaba el perdón de Dios. Eso pasa con muchas personas, que se creen tan dignas que no necesitan del perdón de Dios. Se creen mejores que los demás. Hay una falsa santidad que se convierte más en santurronería. Y es pretender mostrar lo que nosotros no somos. Pero se nos olvida que Jesús conocía y conoce los pensamientos del hombre. Simón, mientras pensaba entre sí, ¿qué clase de profeta es este que no sabe quién lo está tocando? Porque para los fariseos, una mujer cuando tocaba a un hombre se contaminaba, y más que era pecadora. Eso no le interesó eso. Él no se dio cuenta que Jesús conocía lo que le estaba pensando. Por eso le dio esa profunda enseñanza, porque él se creía mejor. Yo quiero hacer énfasis en esto. Pensó quizás que él era demasiado bueno como para tratar a Jesús como igual. No se creía un pecado. Ni siquiera tuvo necesidad de decirle a Jesús, perdóname por mi falta de cortesía para ti. Ni siquiera se dignó pedirle perdón a Jesús. Pero aquí Jesús la perdona. Tus pecados te son perdonados, y los que están juntamente, dice el versículo 49, sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? No sabían quién era el que estaba allí. No conocían a Jesús. Lo habían oído, que hacía milagros, que resucitó muertos, que sanó paralíticos, que le devolvió la vista a los ciegos. Pero no conocían a Jesús, no lo conocían. ¿Por qué no lo conocían? Porque su actitud hacia Jesús no era la misma que tenía esta mujer pecadora. Porque esta mujer pecadora lo único que buscaba era el perdón de Dios. Era el regalo gratuito del perdón de Dios. La condición de ella era buscar a Jesús. Estos no. Estos simplemente se justificaban a sí mismos, porque esa era la condición de los fariseos. Qué interesante es ver que Jesús los conocía. Y Jesús por eso se atrevió y tenía la absoluta confianza y autoridad para decirles que ellos eran sepulcros blanqueados, que eran generación de víboras, porque él sabía la doble moral que tenían ellos. Y esta es la oportunidad que nosotros tenemos para empezar a despojarnos de la doble moral que muchas veces nosotros pretendemos demostrar. Nosotros podemos engañar a la sociedad, engañar a las personas que nos miran, y aún engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no. A Dios no lo podemos engañar, porque Él conoce la condición pecadora del hombre. El hombre es el que se justifica a sí mismo. Es que yo soy muy bueno, es que yo hago obras de caridad, es que usted no sabe lo que yo hago. Obras, y nadie por obras será salvo. La Biblia dice, para que nadie se gloríe. La única manera que nosotros somos justificados delante de la justicia de Dios es reconocer nuestra condición pecaminosa y aceptar a Cristo como el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados, porque Él es Dios. Él es Dios. Jesucristo es Dios. Estos hombres no sabían quién era que tenía el hombre que estaba frente de ellos, enfrente de ellos. ¿Quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es? ¿Quién es este? Entonces él le dijo a la mujer, mire, aquí hay algo importante que me parece muy conveniente tener en cuenta. ¿Y qué es? Que el Señor Jesucristo, en el momento en que sucede esta situación, de que le perdona los pecados a ella, no habla más de ellos, no los menciona más, no los nombra más.
El Señor Jesucristo aquí se dirige a la mujer. ¿Por qué se dirige a la mujer? ¿Por qué el Señor hace énfasis en la mujer? Porque era la única que tenía una actitud real delante de Dios. Era la única. De resto ninguno tuvo la actitud de reconocer a quién tenían enfrente. Entonces se dirige a la mujer y le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿La fe en qué? La fe en Él. La fe en Él. ¿Cuál fue la fe que tuvo esta mujer? De saber que humillarse delante de la presencia de Jesús era lo suficientemente para ella encontrar el perdón de sus pecados. Y eso es lo que un hombre de fe tiene que reconocer. La fe nuestra tiene que llevarnos a creer que por creer en Jesús, por ser lavados por su sangre, nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Porque nosotros somos perdonados. Somos perdonados solamente por la obra sacrificial de Cristo, por su gran misericordia. No porque nosotros seamos buenos o seamos mejores. Nadie ha hecho méritos en el mundo para entrar al reino de los cielos. Ninguno. No hay ningún ser en la tierra que haya hecho méritos, porque la Escritura dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. El único que tiene poder y autoridad para justificarnos a nosotros se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que pudo justificar a esta mujer, y la justificó y la perdonó, y aquí le dijo: la fe te ha salvado. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a salvar? ¿Qué es lo que nos va a permitir encontrar perdón delante de Dios? La fe en Jesús, en creer que Él es el que tiene el poder y la autoridad de perdonar nuestros pecados. Por eso en Él hay redención, hay santificación, hay sabiduría, hay el regalo más grande que Dios nos ha dado, la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Esa fue la fe que tuvo esta mujer. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Sabía que Jesús estaba de visita en esa población, que había llegado a ese lugar, y ella vio la posibilidad, la oportunidad de decir: este es el momento preciso para que yo vaya y derrame este aceite de tanto valor sobre él, porque yo sé quién es Él, y me voy a humillar para alcanzar la misericordia de Dios. Y la halló, la encontró. ¿Qué nos podemos nosotros apropiar de esta enseñanza hoy? Que este Simón, fariseo, no creía ser un pecador, ni siquiera pidió perdón. ¿Por qué? Porque se consideraba bueno. Cuando una persona no viene a Jesús, cuando una persona no se humilla en la presencia de Jesús, no necesita del perdón de Dios, porque se cree demasiado bueno. El error más grande de una persona es creer que la religión lo va a justificar a uno. Yo oigo gente que dice: es que es mi religión, la verdadera religión. La única religión verdadera, si usted quiere hablar de religión verdadera, es hallar a Jesús, es hallar el verdadero tesoro. Y Jesús no nos está hablando aquí de religión, está hablando de arrepentimiento, está hablando de perdón de pecados. La religión lo que hace es encubrir al hombre y lo justifica a sí mismo. Pero Jesús es el único que tiene el poder y la autoridad de limpiar los pecados del hombre. Por eso cuando Juan el Bautista estaba en las aguas del río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús es el único que tiene el poder y la autoridad para limpiarnos. Este Simón fue un pecador no perdonado, en contraste con esta mujer que creyó en el Señor, confió en Cristo y recibió el perdón de Dios. Los que estaban alrededor de Simón, invitados, no sabían quién era. ¿Qué está enseñándonos nuestro Padre Celestial con esta parábola, con esta analogía, con esta enseñanza? Él, como acreedor, tiene el poder de perdonar a todo el que quiera arrepentirse.
que mucho tiene los pecados, el que se considera que es muy malo, si tiene una actitud de arrepentimiento y viene a Jesús, es perdonado. Y también nos está mostrando que hay muchos que se consideran demasiado buenos y no necesitan de Jesús, porque ellos se autojustifican y se creen mejores. Error, tan equivocado como estaba Simón, que creía que por su condición de ser fariseo era mejor. Por eso no se dignó atender a Jesús, porque se creyó más que él. Qué importante nosotros, mis hermanos, es tener la actitud que tuvo esta mujer, la manifestación, la disposición que esta mujer tuvo para postrarse en la presencia de Dios, para humillarse delante de Cristo. Jesús le dijo a esta mujer, en el último versículo de este contexto, 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el único que tiene poder para darnos salvación se llama Jesucristo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento llega a nuestro corazón. La fe en Jesús, en su obra redentora, en la cruz del Calvario, su obra redentora, va a permitir que nosotros lleguemos al reino de los cielos. Imitemos la actitud que tuvo esta mujer pecadora delante de Jesús. Y Dios nos guarde de tener la actitud que tuvo Simón el fariseo. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos brindas de poder compartir tu palabra, de poder acercarnos a ti y conocer el perdón de nuestros pecados. Qué bueno, Señor, es poder venir a tu presencia y reconocer nuestra condición pecaminosa, poder demostrar delante de ti que somos pecadores, que no somos mejores que esta mujer, pero que hay algo en nuestro corazón que nos dice que necesitamos el perdón tuyo. Por eso hoy nos humillamos delante de ti, nos arrodillamos espiritualmente para confesar nuestros pecados y apropiarnos de tu promesa, donde tú nos dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, enséñanos a tener la misma actitud que tuvo esta mujer delante de ti, que se humilló, que no le importó su condición pecaminosa, que tomó la decisión de arrodillarse delante de ti, derramó sus lágrimas con sinceridad, lavó tus pies, los secó con sus cabellos y ungió tus pies con ese aceite de tanto valor, porque ella sabía el precio que tú tenías. Permite, Señor, que nosotros podamos amarte tanto, que reconozcamos el valor tan grande que tú tienes para nosotros. Padre, gracias por permitirnos, a través de esta enseñanza, ver la gratuidad del regalo tan grande que es el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor Jesucristo. Amén. A todos ustedes, muchas gracias. Muy amables por estar con nosotros siempre. A través de los centros de formación de líderes en FOL, la iglesia Rey David, en la ciudad de Tuluá, les agradecemos a ustedes por estar semanalmente con nosotros todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 8 de la noche. Bendiciones para todos, muy amables. El Bautista no comía pan ni bebía vino, y decíais que estaba poseído por los diablos. Sí, yo estoy aquí, bebiendo y comiendo libremente.
Y diréis que soy un glotón y un bebedor. Amigo de recaudadores y pecadores. Rabino, eres injusto con nosotros. Respetamos todos tus logros y entendemos su importancia. Pero, ¿hasta qué punto estás dispuesto a aceptar nuestras leyes? Nos han dicho que curaste a un enfermo en sábado. ¿Quieres que nuestro pueblo no descanse el sábado? Si uno de vosotros tuviera una oveja que hubiera caído en un pozo en sábado, ¿es que no iría a sacarla? Bueno, Dios hizo el sábado para el hombre y no al revés. Oh, nosotros lo entendemos. Entendemos lo que quieres decir, pero no es algo confuso para los demás. Nosotros nos guiamos por la ley. Si aceptamos que la ley se base en las excepciones, estaremos perdidos. Si no hubiera sido por la severidad que aprendimos de Moisés, no tendríamos nuestras leyes, ya no. Ahora seríamos un pueblo sin historia. Pero es la excesiva tolerancia, la falta de rigidez en tus enseñanzas lo que nos ha hecho pensar que son un verdadero peligro. La ley me da seguridad. Es una guía para mi manera de vivir. Una medida para juzgar si un hombre hace el bien o hace el mal. Pero no deberíais juzgar. Pero tú, como hijo de Israel, sabes que fuimos escogidos por Dios entre toda la humanidad para ser la nación sagrada y por ello nos dio nuestra ley, la Torá, que es la ley de la vida. Nosotros tenemos que separarnos de los pecadores y ser puros y justos. Pero ¿quién es justo a los ojos del Señor? Pues ¿cuál es la base de la ley? escucha, oh Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el mayor mandamiento. Eso es cierto. No estás lejos del reino de Dios, José de Arimatea. Pero hay otro mandamiento, y no menos grande. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero quién es mi prójimo? ¡Alto! ¡Eso es! ¿Qué ocurre? ¿No es esa la prostituta? ¿Cómo se ha atrevido a entrar aquí? ¿Dónde va? ¿Qué hace pretende? ¿Pero qué hace? Le está deshonrando. Este no es lugar para ti, mujer. Vamos, sal ahora mismo. Simón, siéntate. Rabino, tú sabes la clase de mujer que es. Simón, por favor. Simón, cuando entré en tu casa, no vertiste agua sobre mis pies, ni tampoco ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos y los ha ungido. Hija, tus pecados, y sé bien que son muchos, te son perdonados por la grandeza de tu amor. ¿Pero qué dice? ¿Cómo es posible? Tonterías. Solo Dios puede perdonar los pecados, no los hombres. Tu fe te ha salvado. Vete. Y no vuelvas a pecar. Hija,
Este ungüento será para mi entierro. Vete en paz.